Les doy muy buena bienvenida a todos y a todas que están escuchando este nuevo episodio del podcast Iluminemos. Mi nombre es Mariana Viñas, terapeuta holística, su anfitriona aquí. Quiero aprovechar este episodio para dar clarificación sobre algunos conceptos que veo en preguntas o mismo en diversos posteos en las redes, y quería compartirles la información a la cual yo me he referido en los últimos años, que me ha dado mucha claridad para que cada uno de ustedes, si resuena con ella, la toma y si así lo desea, profundiza, ¿sí? Voy a empezar con lo que entendemos como la personalidad física, que vendría a ser en realidad nuestra identidad, como nos conocemos acá, ¿sí? En este cuerpo que habitamos, donde a lo que llamamos nosotros y nosotras, nuestra personalidad en este cuerpo físico, es un constructo artificial, compuesto por una serie de creencias que nos definen, emociones, patrones de pensamiento y acciones que vienen en consecuencia a todo esto. En términos vibracionales, lo que nosotros colocamos afuera es lo que recibimos, y no podemos percibir lo que nuestro rango de frecuencia no nos permite, digamos, lo que está por fuera de nuestro rango de vibración. Al subir nuestra frecuencia vibratoria, nosotros nos colocamos en otro tipo de realidades, ¿sí? Partiendo desde el concepto de que el tiempo lineal, como lo entendemos acá, solamente es un constructo para este espacio y tiempo en este planeta, ¿sí? Esto es algo que hasta la ciencia de este planeta está comenzando a entender y a compartir con la humanidad, pero bueno, todavía estamos un poco lejos del conocimiento real o el interés de que sea más masivo el entendimiento de cómo funciona realmente la vida en el planeta y exoplanetaria también. Pero bueno, volviendo. Cuando nosotros estamos en el día a día creando y co-creando nuestra realidad, lo hacemos moviéndonos en diferentes líneas de tiempo, ¿sí? Y eso tiene que ver también con nuestros niveles de frecuencia vibratoria. Cuanto más a partir de diferentes cosas podemos elevarlos, más vamos a estar en sintonía con la realidad que decimos preferir, ¿sí? Como preferir vivir. Además, la frecuencia vibratoria no se limita solamente al campo energético. Nuestro sistema de creencias también tiene determinado tipo de vibraciones, ¿sí? Todo es una proyección de la conciencia y es un reflejo de un nivel específico de vibración en el que vamos operando de momento a momento. Entonces, sí, lo que el reflejo nos devuelve no nos gusta, como reflejo de la realidad construida, la idea no es cambiar la cara que hacemos al espejo, sino cambiar cuáles son las circunstancias en las que nos hace poner determinadas muecas para que el espejo nos devuelva ese reflejo, ¿sí? Los reflejos van a cambiar en medida que nosotros cambiamos la mueca, por así decirlo. La realidad es un mecanismo, es un producto que es neutral en sí misma, no tiene un significado. Nada sucede a nosotros, sucede a través de nosotros, ¿sí? Nosotros permitimos que eso suceda, permitimos que la experiencia suceda. Todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias, una creencia, digamos, es parte de la estructura de nuestra personalidad, ¿sí? Que permite que nosotros tengamos esta experiencia física, esta realidad, como si fuera sólida, ¿sí? Y esta realidad física
tiene como un refuerzo en sí misma con las emociones, con los pensamientos, con los comportamientos, porque si no, no habría ningún tipo de experiencia física a lo que podamos referirnos o sentir como real. Entonces, tenemos un sistema de creencias como parte de nuestra personalidad para poder pensarnos a nosotros mismos como un ser físico. De otra manera no podríamos, ¿sí?, tener la experiencia. Todo esto es lo que hace, en parte, a nuestra experiencia como seres humanos aquí en el planeta en este momento. Siguiendo, para profundizar un poquito más en lo que es el mecanismo de creencias. Cuando nosotros estamos tratando de descular por qué creemos lo que creemos, tenemos que comenzar sintiendo que está bien cualquier tipo de emoción o sentimiento que estamos teniendo, ¿sí? Siempre es importante no estar en una postura de juzgarnos, sino más bien irnos corriendo hacia el observador y observar cuáles son los mecanismos que operan en nosotros, que nos hacen elegir ciertos patrones de pensamientos que tienen características más densas, densificadas, de una frecuencia vibratoria más baja, en lugar de pensamientos más elevados, livianos, que nos hacen sentir bien y a gusto, lúcidos en nosotros, en nosotras, ¿sí? Recuerden, nada no sucede, todo sucede a través nuestro. Estamos constantemente navegando a través de un infinito número de realidades, ¿sí?, que vamos activando en medida de que nuestra vibración se mantenga en determinados parámetros, ¿sí? Entonces, cada cuadro que activamos de este infinito suceder de realidades, como les decía, tiene que ver con una frecuencia que estamos emitiendo. Entonces, cada uno de estos cuadros representa un momento diferente. Lo que experimentamos como tiempo, espacio y movimiento es el resultado de mover nuestro foco de atención a través de un gran número de estos cuadros de realidades. Al nosotros hacer coincidir los cuadros con nuestras vibraciones, hacemos la selección y nos alineamos a determinados espacio-tiempos, a determinadas realidades, en un sentido que nosotros como humanos podemos entender como lógicos, porque todavía necesitamos entenderlo así, que tengan un sentido para nuestra perspectiva. Entonces, actualmente estamos solamente percibiendo un pequeño número de lo que sería el total de lo que pueden ser las realidades concomitantes en donde nos estamos moviendo, porque también nuestro neocórtex cerebral no está preparado para poder entender más. A medida que vamos expandiendo nuestra conciencia y vamos operando a un nivel de vibración más alta, vamos a ser capaces de percibir muchos más, cuadros o realidades por segundo. Y eso hace que también se potencien las sincronicidades y seamos mucho más conscientes de lo que estamos eligiendo y cómo poder manipular nuestra frecuencia, nuestra energía, para decirlo en términos más sencillos, para irnos moviendo hacia la realidad y las experiencias de nuestra preferencia. Los cambios vibracionales son inducidos por nuestro sistema de creencias. Cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, cuáles son los discursos que nos decimos, cuáles son las muletillas, qué son las frases que decimos para acompañar a otro o porque hay que decirlo, porque no corresponde para quedarnos callados. Es muy importante que revisemos, nuestro accionar día a día, porque eso va a ir determinando nuestra realidad y nuestras experiencias.
estamos constantemente, no solamente creando nuestro propio universo conscientemente o de manera aleatoria, si no somos conscientes, sino que estamos cada uno en nuestra propia realidad creando nuestras propias versiones de las otras personas con las cuales estamos interactuando y nos estamos intercomunicando. ¿Cuántas veces hemos visto o sido testigos de situaciones en donde una persona no se lleva con un grupo, pero se lleva con una persona en particular? Y eso es la sorpresa de muchos. Bueno, esa persona está interactuando con un determinado aspecto de ese otro y los demás, con un acuerdo del sistema de creencias, interactúan con otra versión de esa persona. Nadie cambia, es uno estar en otro lugar vibratorio interactuando con otros aspectos de una persona, ¿sí? Esto se los doy como un ejemplo, espero que sea ilustrativo. Todo lo que aparece como una realidad común al colectivo es en realidad como un acuerdo entre diferentes conciencias para experimentar una realidad similar, ¿sí? Y a veces puede ser 1.000.000 de personas, no solamente 2, pero esto es hasta un punto, porque cada uno de nosotros estamos experimentando literalmente nuestra propia realidad y eso hace que tenga un matiz diferente, porque no es solamente a lo que estamos sujetos, sino por supuesto cómo reaccionamos ante lo que se nos presenta, lo que determina cómo vamos a cada uno de nosotros y nosotros a experimentar y a vivir una misma realidad, un mismo suceso. Nosotros somos cada uno nuestro propio universo, somos nuestra propia realidad, constantemente creándonos y recreándonos en nuestras propias versiones, incluida la versión que también tienen otras personas sobre nosotros, ¿sí? Estamos con otras personas también co-creando y recreando ahí como un universo individualizado, ¿sí? Con los acuerdos que tenemos con las otras personas que interactuamos a lo largo de nuestras vidas. Nada es aleatorio, ningún encuentro, ninguna relación, sobre todo las que tienen algún tipo de profundidad, aunque sea por un tiempo corto. La energía de estas conciencias, estas interacciones, también forma parte de la proyección de nuestro propio universo. Esta ilusión, por poner una palabra, de una única realidad, es eso, es una ilusión. Técnicamente es como el mismo principio que aplicamos para convertir y reconvertir señales de voces, por ejemplo, en el teléfono. Por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros estamos escuchando vía telefónica la voz de otra persona, es en realidad esa voz traducida en una señal electrónica y convertida a su vez a un sonido acústico. Entonces nosotros no estamos interactuando directamente con el otro con el cual estamos hablando a través del teléfono. Es el mismo concepto a cuando nosotros comenzamos a experimentar mayor sensibilidad a realidades más sutiles, ¿sí? Lo que está por fuera de los 5 sentidos, de percibir solamente el cuerpo físico. Hay muchas realidades sucediéndonos al mismo tiempo. A medida que la conciencia se va expandiendo, cada vez somos más sensibles a percibir más planos, ¿sí? Toda realidad que podemos imaginar o pensar existe, ¿sí? Esto incluye lo que podemos conocer como vidas pasadas o realidades paralelas o versiones alternativas de esta misma tierra, lo que pueden ser nuestras encarnaciones pasadas o futuras, todas las líneas de tiempo en diferentes dimensiones, todo sucede al mismo tiempo. Como les decía antes, nuestro neocórtex llega hasta un determinado punto para poder concebir todo esto. Y está bien que sea así, esto es un proceso evolutivo el que estamos viviendo como
en este momento Homo sapiens, ya dirigiéndonos a el próximo paso evolutivo. Pero sí es importante que estos conceptos de que todo existe en el mismo momento, aquí y ahora, todo junto al mismo tiempo, empiezan a formar parte de nuestra realidad, aunque sea en teoría. No importa que no podamos percibirlo, pero saber que somos parte de algo más de lo que se nos presenta y de lo que tenemos un acceso directo nada más, porque eso nos hace tener más facilidad para operar en distintos niveles de frecuencia, ¿sí? Siempre con el foco aquí y ahora, ¿sí? Desde aquí y ahora es nuestro punto de poder. Todo lo que opera una realidad más elevada, una frecuencia más elevada, parte del estar en nosotros, en nuestro centro. Este conocimiento de que sería la estructura de nuestra existencia y el mecanismo de cómo producimos, entre comillas, nuestra realidad, nos permite poder irnos moviendo de una manera más consciente a las realidades que decimos preferir, de una manera más específica. ¿Y cuál es la forma más sencilla de hacer esto? Siguiendo lo que nos produce emoción a cada momento, de la mejor manera que podamos realizarlo, sin ningún tipo de expectativa o insistencia en cómo debe tener una resolución aquello que estamos iniciando y buscando mantenernos en un estado positivo de pensamiento sin importar las circunstancias de los eventos actuales puedan ser. Esto ayuda a elevar nuestra vibración y para mí hace un sumum muy interesante y muy poderoso esta frase que voy a decirles. Las circunstancias no importan, solo el estado de mi ser importa. Las circunstancias no importan, solo el estado de mi ser, solo como yo me siento importa. Las circunstancias se modifican a medida que cambiamos nuestra frecuencia vibratoria, nuestro punto de atracción. Es algo muy importante de tener presente. Cada uno de nosotros somos nuestra propia realidad. Cada uno de nosotros somos todo lo que es en nuestra propia realidad. Todo lo que nosotros percibimos en nuestra realidad está construido, es a partir de nuestra propia energía, de nuestra propia conciencia. Es un reflejo de otro aspecto, de otra perspectiva, desde otro punto de vista de nosotros mismos. Y esto es verdad para todos nosotros y para todo ser en la creación. Bueno, espero que les haya resultado interesante, esclarecedor, que les suscite curiosidad, ganas de profundizar o simplemente quedarse con esto y nada más. Yo siempre les estoy agradecida por estar del otro lado, por el hermoso feedback que me devuelven. Me alegra que estos episodios les generen tantas cosas lindas y provechosas como leo en las devoluciones. Gracias a ustedes.